Ese es el tema que nos toca ver, ¿ya? Muy bien. Las lincosamidas, entonces, es un grupo de medicamentos cuya definición son antibióticos naturales y semisintéticos de mediano espectro, primariamente bacteriostáticos, y se agrupan con los macrólidos por su semejanza. Entonces, ahí tenemos ya una pequeña definición diciendo que son antibióticos naturales y semisintéticos. O sea, naturales que vienen del reino vegetal y semisintéticos, algunos son mitad productos que vienen, mitad productos químicos que vienen del reino natural y la otra mitad se sintetiza en los laboratorios. De mediano espectro quiere decir que no son ni gran positivo ni gran negativo. O sea, pueden ser efectivos para ciertos gérmenes gran positivo y también para ciertos gérmenes gran negativo. Primariamente son bacteriostáticos. ¿Qué quiere decir? No matan, no son bactericidas, no matan las bacterias, sino que disminuyen su crecimiento y de esa forma actúan. Se agrupan con los macrólidos por su semejanza, o sea que están agrupados dentro de las clasificaciones muy cerca de los macrólidos, que ya vamos a ver también, por su semejanza. ¿Ya? Muy bien, sigamos. La lincomicina fue el primer antibiótico que se descubrió de este grupo. De ahí viene el nombre, las lincosamidas. El primer antibiótico de este grupo que se descubrió fue la lincomicina. Se obtuvo del cultivo del Streptomyces lincolnensis. Ya, entonces, ese Streptomyces generalmente son cierto tipo de hongos, ¿no? ¿Verdad? Así como se descubrió la penicilina con un hongo también hace muchos años, ¿no? Así también muchos antibióticos de estos se han descubierto pesquisando y cierto tipo de hongo y de ahí se ha producido el propio antibiótico. Entonces, ese fue un descubrimiento de la lincosamida. Sigamos. Mecanismo de acción de la lincosamida. Actúan impidiendo la síntesis de proteínas bacterianas a nivel de las subunidades 50S de los ribosomas. No sé si ustedes, no sé con quién cursarían fisiología, pero mis alumnos de fisiología ya saben muy bien esa parte de las organelas que se llaman de la célula. Las organelas de la célula son núcleo, citoplasma, nucleolo, mitocondria, órgano de Golgi. Después tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Ahí están los ribosomas, esto que estamos hablando. Y está el retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico rugoso se sintetizan las proteínas. Entonces, fíjense que este mecanismo de acción que siempre se pregunta de todas las drogas, ya yo les he dicho que los temas básicos de las drogas son mecanismo de acción, modo de acción, indicaciones, contraindicaciones, agentes, efectos adversos, dosis, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que el mecanismo de acción es, actúan impidiendo la síntesis de proteína bacteriana a nivel de las subunidades 50S de los ribosomas. Entonces, yo les he dicho que los ribosomas son formaciones redondeadas que están en el retículo plásmico rugoso de la célula. Y es ahí que va a actuar esta droga. Pueden comportarse como bacteriostáticos o como bactericidas según su concentración en el medio, el microorganismo, la densidad de la población bacteriana y la fase de crecimiento. De todas maneras, fíjense que todas estas es decir, todas estas condiciones que tiene de ser a veces bactericida, a veces bacteriostático, etcétera, son lo que se ha observado in vitro. ¿Qué quiere decir in vitro? O sea, en el laboratorio, en la cápsula de Petri, donde se hacen los experimentos, ahí se ha observado que puede tener efecto bactericida y efecto bacteriostático. Pero ya cuando se lo da al humano, entonces ya es una prueba in vivo, que se llama. Ya se ha visto de que no es bien así, o sea que tiene el efecto potente tanto como bacteriostático como bactericida. Es decir, tiene un efecto leve, más bacteriostático que bactericida, ¿no? Y actúa sobre la subunidad 50 de los ribosomas. Sigamos.
La lincosamida farmacocinética de la clindamicina, característica farmacocinética. Entonces, ya hemos visto que la primera droga que se fabricó de este grupo de las lincosamidas fue la lincomicina. Eso me recuerdo yo, se dio mucho para amigdalitis aguda, faringitis, etc. Bueno, inyectable. Después apareció la clindamicina, que se usa mucho en odontología para todos los problemas infecciosos de las piezas dentarias, los abscesos, etcétera. Se usa mucho este medicamento que es la clindamicina. Se absorbe bien por vía oral, tiene una biodisponibilidad del 90%, o sea, se aprovecha toda la droga, tiene una semivida de 2 a 2,5 horas, o sea, la concentración máxima en sangre de esta droga es entre 2 a 2,5 horas, penetración en los tejidos óseo y pulmonar, no atraviesa la barrera hematoencefálica, se metaboliza en el hígado y se elimina por la bilis y la orina. Entonces, fíjense, aquí tienen ustedes toda la farmacocinética que se llama de la droga. Es decir, dónde se absorbe, dónde se metaboliza, por dónde se elimina. Entonces, todo eso es importante saber de cada droga. Eso es lo que se estudia en la farmacocinética, que es una rama de la farmacología. Entonces, repitiendo, la clindamicina se absorbe vía oral, tiene una biodisponibilidad del 90%, una semivida de 2 a 2,5 horas, penetra bien en los tejidos óseo pulmonar, no atraviesa la barrera hematoencefálica, se metaboliza en el hígado y se elimina por la bilis y la orina. Sigamos. Reacciones adversas de las lincosamidas. Reacciones adversas, aquí, fíjense, náuseas, vómito y dolor abdominal. Adicionalmente puede causar bloqueo neuromuscular y un síndrome de Stevens-Johnson. Ese síndrome de Stevens-Johnson a veces produce lesiones en piel y después puede producir alguna parálisis ascendente. Tercero, sin embargo, lo grave es que puede producir una diarrea asociada a Clostridium difficile y colitis pseudomembranosa. Esta es la principal contraindicación, mejor dicho, este es el principal efecto adverso de la lincosamida, que produce una colitis que se llama producida por una bacteria Clostridium difficile, se llama. Entonces el paciente comienza con diarrea, que no acaba más. Entonces esa es una de las reacciones adversas que puede tener esta lincosamida, como les digo, que se utiliza mucho en la medicina, en la clínica, y he visto que se utiliza mucho también en la parte de odontología, ¿ya? Otras reacciones poco comunes incluyen eritema multiforme exudativo, que es el síndrome de Stevens-Johnson. Fíjense que yo les había dicho, lesiones en piel. Aquí tenemos en la pantalla a la derecha una lámina donde se ve una piel con unas manchas, fíjense, de color rosado, más oscuras al centro. Este es uno de los síntomas del famoso síndrome de Stevens-Johnson, que da como reacción adversa a esta droga. Dice, incremento reversible del apartato, aminotransferasa y alanina. Bueno, eso ya son cosas más bioquímicas. Aquí lo importante que usted tiene que saber, entre las reacciones adversas hay 3 cosas importantes. Náusea, vómito y diarrea, el síndrome de Stevens-Johnson y la colitis, que se llama colitis que produce, es decir, el Clostridium difficile, está viendo ahí, produce una colitis pseudomembranosa violenta que lleva a una diarrea que es difícil de controlar. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Indicaciones terapéuticas de la lincosamida. Entonces, ¿en qué enfermedades están indicadas estos antibióticos llamados lincosamidas? Primero, en las infecciones estafilocócicas. Todas esas infecciones, forúnculos, foliculitis, abscesos, etcétera, de piel, etcétera, ahí están indicadas. 2, osteomielitis. ¿Qué es la osteomielitis? Hemos visto que es la infección de los huesos. ¿No? Se inflama el hueso, la médula de los huesos, y produce una infección violenta que se llama osteomielitis. Tercero, neumonía, ataca pulmón. Cuarto, celulitis. Aquí esto ataca piel y tejido celular subcutáneo. Todas esas lesiones de piel y tejido celular subcutáneo, como ya hemos visto, se puede dar este medicamento para combatir esa lesión dérmica. Anthrax, ya hemos visto con ustedes el anthrax producido por Bacillus anthracis, esa enfermedad cuando vimos el bioterrorismo. Sexto, forunculosis. Todo tipo de forúnculos también son tratados con esta droga llamada lincomicina.
y lincocin. Impétigo. Impétigo es una infección bacteriana en la piel. En la piel hay dermatitis y hay dermatosis. Cuando una dermatitis o una dermatosis se infecta, ahí ya cambia el nombre de a impétigo. Este es un nombre entonces de dermatología, ya impétigo. Y la erisipela también es una enfermedad de piel por el estreptococo, que ya ustedes han de haber visto, han de haber escuchado la famosa erisipela. Entonces, en esas 8 tipos de enfermedades están indicadas esta droga llamada la lincosamidas, que tenemos la primera, la lincomicina, después tenemos la clindamicina que hemos visto. Mecanismo de acción: inhiben la síntesis de la proteína al bloquear la elongación por interferencia de la enzima peptidil transferasa, subunidad 50. Ya vimos, ¿no, verdad? Bloqueaba la proteína en los ribosomas, ya yo les explicaba que los ribosomas estaban en el retículo endoplásmico rugoso, que es ahí donde se sintetizan las proteínas. Entonces van directamente al lugar donde se sintetiza la proteína, impiden la síntesis de proteína y de esa forma, es decir, atacan a la bacteria. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos lincosamida preparado. Fíjense que hemos visto lincosamida inyectable, la clindamicina se utiliza en forma inyectable. Fíjense aquí, ¿ya? Hay cápsulas también. Entonces, los preparados que hay de la clindamicina son ampollas de 600 miligramos, óvulos de 100 miligramos para algunas infecciones vaginales, ¿no, verdad? Cápsulas de 300 miligramos y hay crema al 2%, ¿ya? Porque esta crema, toda esa cosa se puede echar en lesiones de piel, porque hemos visto que produce lesiones de piel. Es decir, los óvulos generalmente se utilizan en las vaginitis, las vulvovaginitis, ¿no? Producidas por bacterias sensibles a estas drogas que son las lincosamidas. Muy bien, sigamos. Antibióticos polipeptídicos. Entonces aquí estamos viendo ya otra familia, estamos saliendo de la lincomicina. Tenemos la polimixina B, la colistina y la bacitracina. A este grupo de antibióticos polipeptídicos tenemos tres medicamentos: polimixina B, colistina y bacitracina. Sigamos. Preparados de los antibióticos polipeptídicos. Nuevamente nos explica. En rojo: polimixina, colistina, bacitracina y tirotricina. Entonces aquí ha agregado ya uno más y tenemos 4 antibióticos que pertenecen al grupo de los polipeptídicos, que son la polimicina, la colistina, la bacitracina y la tirotricina. Vamos a comenzar con la polimixina. Se llama también polimixina B. Ese es su nombre completo. ¿Cómo se presentan en la farmacia? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se expende? Solución oftálmica y ungüento oftálmico. Es de las 2 formas. Hay solución oftálmica, ungüento oftálmico, de 5.000 a 6.000 unidades por mililitro. Dosis: 1 gota 4 veces por día. Entonces, el colirio, la solución oftálmica es lo mismo que colirio, ¿no? Entonces pone 1 gota 4 veces por día, polimixina B. Efectos adversos a la polimicina: reacciones de hipersensibilidad, prurito, o sea, picazón, inflamación de los párpados y eritema conjuntival. Entonces, los pacientes que son alérgicos a la polimixina le va a producir una inflamación de los párpados, blefaritis se llama. Después le produce un eritema conjuntival, un enrojecimiento de la conjuntiva y le va a dar picazón. Entonces, la paciente siente prurito, picazón en el ojo está rojo, la conjuntiva está roja, los párpados están hinchados. Entonces, eso es indicación de que esta polimicina B en colirio le ha producido alguna reacción alérgica. Sigamos. Polipeptídico, espectro farmacológico. Entonces vamos a ver su espectro de acción de estas drogas llamadas polipeptídicas. La verdad, son de espectro reducido y principalmente bactericida. Ya hemos visto que las drogas o son de espectro reducido, como esto aquí, o son de gran espectro. Generalmente las drogas de espectro reducido son las bactericidas y las de gran espectro generalmente son drogas bacteriostáticas. Bueno, este grupo de polipeptídicos son drogas de espectro reducido y bactericidas. Entonces aquí tenemos
La polimixina, fíjense las indicaciones de la polimixina. La colistina se da vía parenteral y oral. La polimixina B en vía tópica, o sea, por pomada, etcétera, colirio, movimiento. Toxicidad. Puede tener neurotoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces, estas drogas, como es la polimixina, puede atacar el sistema nervioso o puede atacar los riñones. Entonces, puede ser neurotóxica, sistema nervioso, o nefrotóxica cuando ataca el riñón. Sigamos. Mecanismo de acción de los antibióticos polipeptídicos. La polimixina B y la bacitracina se extraen de la bacteria Bacillus polymixa. Acción. Actúan sobre la permeabilidad y el metabolismo de la membrana celular bacteriana. Muerte bacteriana por lisis celular. Entonces, aquí está el mecanismo de acción de los antibióticos polipeptídicos. Actúan sobre la permeabilidad y el metabolismo de la membrana celular bacteriana. Esto es lo que tiene que saber. Yo le pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de los polipeptídicos? Entonces, tiene que decir, actúan sobre la permeabilidad y el metabolismo de la membrana celular. Sigamos. Toxicidad. Pueden originar fenómenos tóxicos, sobre todo renales. ¿Qué quiere decir? Son nefrotóxicas, ¿no? En cambio, en aplicaciones tópicas, o sea, pomada, crema, ¿no? Son inocuos y no se producen fenómenos de sensibilización. La polimixina es más tóxica que la colistina. Entonces, fíjense que dentro de estos antibióticos polipeptídicos está la polimixina y está la colistina. Ambos tienen preparado a base de crema, a base de ungüento, etcétera, a base de colirio, ¿no? Y aquí nos está diciendo que la polimixina es más tóxica que la colistina. Entonces, si ustedes tienen que escoger entre dar un colirio con polimixina o un colirio con colistina, elegirían más a la colistina que a la polimixina. Pero ambos tienen el mismo espectro de acción. Ya hemos visto contra enfermedades, ¿no? Oculares, por ejemplo, se usa en colirio, contra enfermedades de piel, se lo usa en crema, etc. Muy bien, entonces, aquí decimos sulfato, colistina en sulfato, administración oral, descontaminación intestinal y uso tópico. Entonces, la colistina, fíjense, se utiliza más para descontaminar el intestino. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que el intestino delgado y grueso, sobre todo el grueso, hay mucha población bacteriana. Es decir, ahí está la materia fecal en el colon, imagínense, tiene millones de bacterias. Entonces, para operar colon, muchas veces se utilizan estos antibióticos a base de colistina, vamos a ver, otros también hay, para descontaminar un poco ese colon y que durante la cirugía no vaya a contaminar el resto del abdomen y pueda haber una peritonitis, ¿verdad? Cuando se usa en forma de pomada, es decir, también se puede usar en forma de pomada, por eso dice aquí uso tópico. Después tenemos el metansulfonato sódico, que es colistina sulfato, menos potente, etc. Entonces acuérdense nomás de la colistina y de la polimixina en este grupo de antibióticos polipeptídicos. Sigamos. Indicaciones terapéuticas de los polipeptídicos. Primero, se da en infecciones sistémicas por bacilo gram negativo, en las infecciones producidas por pseudomonas, la colistina, en menor grado la polimixina. Son drogas de última elección por su toxicidad. Entonces, fíjense, nos está diciendo lo siguiente. Estas dos drogas que pertenecen al grupo de los polipeptídicos, que es la polimixina y la ¿cómo se llama? Polimixina y la lincosamida, un ratito. La lincomicina y la polimixina, entonces ahí está. La polimixina y la colistina, perdón. La polimixina y la colistina, habíamos dicho de que era mucho más tóxica la polimixina que la colistina. Entonces, si tienen que elegir, es decir, tienen nefrotoxicidad, o sea, atacan el riñón y pueden producir lesiones graves en el riñón en algunos pacientes. Entonces, por eso, si usted por alguna indicación terapéutica tiene que usarlo forzadamente, uno de los dos, o la polimixina o la colistina, tiene que inclinarse más por usar la colistina, que tiene menos efectos colaterales que la polimixina.
Y aquí están las indicaciones. Habíamos dicho de que se utilizaban, por ejemplo, para limpiar el colon, en una cirugía de colon. Después, 2, infecciones cutáneas mucosas. Se utilizan la bacitracina en los procesos infecciosos cutáneos. Entonces, lo que habíamos visto que había la polimicina B, la colistina, la bacitracina. Entonces acá, para limpiar colon, se utiliza la colistina, de ahí viene el nombre, colon de colistina. Y la polimicina, algunas enfermedades en colirio del ojo. Y después la bacitracina para infecciones cutáneas y mucosas se la utiliza. Entonces, eso es lo que deberían aprenderse para que no se pierdan ese mare magnum, ¿no?, de síntomas, de indicaciones terapéuticas. Entonces, las 3 drogas que nos está mostrando aquí de los polipeptídicos es polimicina B, colistina y bacitracina, cada una con sus indicaciones precisas. Sigamos, antibióticos glucopeptídicos. Aquí ya estamos viendo el tercer grupo de los antibióticos. Hemos visto el primero, que ya hemos visto que era la lincosamida. El segundo hemos visto que era la polimixina, la colistina, etcétera. Y ahora vamos a ver el tercer grupo, que son los glucopeptídicos. Antibióticos glucopeptídicos. Bactericidas, son bactericidas, matan a la bacteria. Actúan interfiriendo con la formación de la pared bacteriana. Evitan por impedimento estérico que se forma la cadena de péptidoglucano que constituye la estructura básica de la pared bacteriana. Entonces aquí ya hemos visto muchos antibióticos, su acción su mecanismo de acción era que impedían o destruían la pared bacteriana. Y esto igualito. Los antibióticos glucopeptídicos, su acción, su mecanismo de acción es destruir o impedir la formación de la pared bacteriana. ¿Cuáles son los antibióticos que pertenecen a este grupo de glucopeptídicos? Son 2 que están aquí, vancomicina y teicoplanina. Vancomicina y teicoplanina. La vancomicina es la más utilizada y es la que más se conoce, ¿ya? Uso de los glucopeptídicos. Se usa en el tratamiento de infecciones por gérmenes gram positivos, productores de beta-lactamasas y en especial ocasionados por estafilococcus meticilino resistente y otros casos de resistencias múltiples a antibióticos. A veces en tratamiento de infecciones por gram positivo en pacientes alérgicos a antibióticos beta-lactámicos. Entonces, fíjense que estos antibióticos, los glucopeptídicos, se utilizan en infecciones donde hay resistencia por las beta-lactamasas a otros medicamentos. Entonces, y son los medicamentos que se llaman estafilococcus metilino resistente, ¿no? Ya eso lo hemos viendo nosotros, no hemos estado viendo cómo surge, por ejemplo, la resistencia de bacteriana a los antibióticos, aparecen la beta-lactamasa, por eso habíamos visto que había que utilizar, por ejemplo, una asociación a veces de la amoxicilina con el ácido clavulánico para evitar esta resistencia y poder actuar sobre los gérmenes multiresistentes, ¿no? Entonces acá estos glucopeptídicos se utilizan en infecciones donde los otros antibióticos no tienen efecto porque son resistentes, es decir, las bacterias en esa infección han producido las beta-lactamasa que destruyen a esos antibióticos. Entonces ahí están indicados estos glucopeptídicos porque actúan sobre gérmenes que tienen la beta-lactamasa resistente. Sigamos. Vancomicina, efectos adversos de la vancomicina. Primero, flebitis. Segundo, síndrome del hombre rojo. O sea, se produce una irritación en la piel color roja. Puede evitarse con una infusión lenta de 60 minutos. Tercero, hipotensión. Cuarto, el riesgo potencial más severo es sobre el nervio auditivo. O sea, produce sordera, ¿ya? Tratamiento prolongado. Cuarto, ocasionalmente produce toxicidad vestibular. Ustedes saben que el oído está formado por el vestíbulo, ya decía, hay la parte vestibular y la parte coclear. Entonces, el séptimo par, el nervio auditivo, fíjense que tiene una parte que actúa sobre la parte vestibular y otra sobre la parte acústica. Entonces, el efecto adverso de este antibiótico llamado vancomicina, con el uso continuado, puede producir sordera por lesión del nervio acústico y por lesión del nervio vestibular
puede producir algunos trastornos del equilibrio. Entonces, fíjense el montón de efectos adversos que puede tener esta vancomicina. Esta vancomicina es muy efectiva sobre las pseudomonas aeruginosas y sobre otros gérmenes resistentes, es decir, sobre los gérmenes que han producido las enzimas resistentes a la beta-lactamasa. Entonces, pero los efectos adversos, fíjense, ya hemos visto flebitis, evita la inflamación de la vena, síndrome del hombre rojo, o sea, cuando se le va poniendo la inyección, el paciente se pone rojo enteringo, como un camarón. Entonces dice que esto se puede evitar haciendo bien lentamente la inyección, para que no aparezca este defecto del hombre rojo. Tercero, hipotensión, se baja la presión arterial, entonces hay que tener ese cuidado. Cuarto, es ototóxico, o sea, ataca el séptimo par, nervio auditivo, y el nervio vestibular también produce laberintitis. Ocasionalmente produce toxicidad vestibular, ahí estamos. Erupciones alérgicas y fiebre son raras. Después, la neutropenia solo se observa en un 2% de los casos. Entonces puede producir fiebre, que es más rara, o puede producir neutropenia, que es la disminución de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, todos esos 6 o 7 efectos adversos son producidos por la vancomicina, que es un medicamento que pertenece a este grupo. Sigamos, vancomicina, espectro antimicrobiano. El espectro antimicrobiano acá a la izquierda dice, activa fundamentalmente contra las bacterias gram positivas, estafilococo, streptococo, etcétera, etcétera. No actúa contra las bacterias gram negativas y hongos. Fíjense entonces que el espectro de acción de la vancomicina es solo y exclusivamente por las bacterias contra las bacterias gram positivas. Ese motor, estafilococcus aureus, estafilococcus epidermidis, enterococo, streptococo, etc. Pero no actúa contra las bacterias gram negativas ni contra los hongos. El Clostridium difficile, fíjense, es una bacteria comensal del intestino humano en una minoría de la población. Los pacientes que han estado largo tiempo hospitalizados en residencias de cuidados especiales tienen una mayor probabilidad de ser colonizados por este microorganismo. En pequeño número no tiende a causar daño ni de significado clínico. Los antibióticos, en especial los de amplio espectro, causan un desequilibrio de la flora intestinal, llevando a una sobreproducción. Entonces, aquí nos está diciendo lo que ustedes ya más o menos han escuchado hablar, las infecciones hospitalarias. Entonces, los pacientes que están internados durante mucho tiempo en el hospital corren el riesgo de, es decir, contraer una infección hospitalaria. Y dentro de esas bacterias que causan las infecciones hospitalarias está este Clostridium difficile, que era el mismo que producía esa colitis, ¿se acuerdan? Con la colistina, ¿ah? Que yo les decía de que producía una diarrea violenta, etc. Entonces, este Clostridium difficile es el que va a producir todos los efectos colaterales de esas drogas en pacientes que están internados mucho tiempo o en pacientes donde se usan este tipo de drogas. ¿Ya? Sigamos, presentación y dosis de la vancomicina. Entonces, se presenta en forma inyectable, solamente, fíjense. Hay de dosis adultos de 15 a 30 miligramos kilo día, niños de 40 miligramos kilo día y lactantes 15 miligramos kilo día. Esa es la dosis. Y se presenta en ampollas de 500 miligramos, la vancomicina. Sigamos, preparado vía de administración y dosis. Clorhidrato de vancomicina se expende en frasco ampollas de 10 mililitros con 500 miligramos de la droga. Dosis usual, 1 gramo 2 veces por día por vía endovenosa. O sea, fíjense que esta es la dosis. Yo le pregunto, ¿cuál es la dosis de la vancomicina? Me tienen que decir 1 gramo endovenoso cada 12 horas, o sea, 2 veces por día, ¿ya? De 12 en 12 horas. Esa es la dosis usual de la vancomicina. Sigamos, rifamicina. Ya vemos otro tipo de droga. Se extrae de la Streptomyces mediterránea y la rifamicina B resultó ser la más activa y por oxidación, hidrólisis y reducción se llegó a la rifamicina SB sódica, que es la rifosina, semisintética más potente que la anterior, pero que se requiere en la vida parenteral para su administración. Entonces nos estaba diciendo de que este grupo de las rifamicinas se extrae de este hongo también, Streptomyces mediterranei. Y de ahí la primera rifamicina que apareció se la llamó rifamicina B. Pero ya posteriormente, con el correr de los años, se fue, es decir, mejorando ese preparado de rifamicina B, y ya por una acción
semisintética. Ahora la que tenemos es la rifamicina SB sódica, cuyo nombre es rifosina. Entonces fíjense que la rifamicina B, ahora ya se la conoce más como rifamicina SB sódica, que es la rifosina. En otras palabras, la rifamicina B se ha transformado en rifosina, el nombre comercial, en forma semisintética. Esto es muy importante porque es una de las drogas que se utilizan en el esquema para el tratamiento de tuberculosis. Ustedes saben que cuando se trata de la tuberculosis, ya lo hemos visto, hay que hacer un esquema cuádruple con 4 drogas que puede durar de 6 meses a 8 meses, después se retiran unas 2 y quedan con 2 y tienen que cumplir 1 año de tratamiento. En ese esquema que se utiliza acá en Bolivia contra la tuberculosis está esta droga llamada la rifosina o rifamicina. Entonces, eso es lo que tenemos que saber con respecto a la rifamicina. Luego tenemos toxicidad. Son drogas poco tóxicas, aunque por vía bucal pueden producir un poco de náusea, vómito y molestias epigástricas. Oral, tanto la rifampicina por vía como la rifamicina por vía parenteral. Pueden producir urticaria o púrpuras. ¿Ya? Entonces, fíjense que no son, si son relativamente tóxicas, ¿no? Y cuando producen alguna toxicidad, lo primero que producen es urticaria. Ustedes saben que son esas ronchas rojas que con bastante prurito, o pueden producir púrpura. Púrpura hemos dicho que son como moretones por hemorragias en el tejido celular subcutáneo. Ya hemos dicho que las hemorragias en piel se dividían. Cuando eran puntiformes se llaman petequias. Cuando son un poquito mayores se llama púrpuras, que es el moretón. Por ejemplo, le dan un golpe en el ojo, le moretea, se pone morado el ojo, eso es una púrpura. Y ya cuando son hemorragias grandes del sistema celular subcutáneo, ya se forman los hematomas, ¿ya? Entonces, petequia, la más chiquitita, puntiforme. Después viene la equimosis, un poquito mayor en piel. Púrpura, ya es el moretón un poquito mayor. Y ya hematoma ya es la lesión grande, por ejemplo, cuando un jugador de fútbol le da una patada en el muslo, se le forma un hematoma inmenso, lo tiene que sacar, tremendamente doloroso, hay que internarlo, operarlo para drenarle ese hematoma. Muy bien, entonces aquí fíjense, nos está hablando de que las reacciones alérgicas para esta droga, la rifampicina y la rifosina, es urticaria y púrpura, ¿no? Entonces, embarazo, la rifampicina, acción teratogénica. Fíjense que también no se debe dar en mujeres embarazadas porque tiene una acción teratogénica. ¿Qué quiere decir? Puede producir malformaciones congénitas. ¿Ya? Dice, acción teratogénica alrededor. Bueno, en el último semestre de gestación puede causar hemorragia postparto en madres con postnatales en hijos, indicado con tratamiento con vitamina K. Entonces se debe evitar usar en mujeres embarazadas. Lactancia, la rifampicina. La rifampicina se elimina por la leche materna, por lo que la madre tratada prescindirá de la lactancia natural. Entonces, fíjense, si hay una madre que está dando de lactar, entonces hay que evitar dar este antibiótico rifampicina porque pasa a la leche y se puede el niño estar intoxicando con ese medicamento. Reacciones adversas, ya lo vimos, diarrea, vómito, cólicos abdominales, etc. Sigamos, reacciones adversas aquí, embarazo, ya hemos visto que hay que tratar de evitar, en la lactancia igual, reacciones adversas, anorexia, náusea, vómito, molestias abdominales, lo que acabamos de ver. Sigamos, preparado y vía de administración y dosis. Entonces aquí tenemos clorhidrato de vancomicina, se vende como vancomicina. Vancomycin, algunos, otros como vancomicina, el genérico. Se expende en frascos ampollas de 10 mililitros con 500 miligramos de la droga. La dosis usual, que ya la vimos, 1 gramo endovenoso 2 veces por día, cada 12 horas, que yo les había dicho. Ahí está repetido. Indicaciones terapéuticas. ¿Dónde está indicada este medicamento llamado rifampicina? Tuberculosis, lo que yo le acabo de decir. ¿Ah? Integra el esquema que se hace para el tratamiento de la tuberculosis. Son 4 o 5 drogas que se dan por 6 meses. Entre ellos está la rifampicina, ¿no? Brucelosis.
erradicación de meningococos en portadores asintomáticos. Entonces, para prevenir la meningitis en familiares que tienen pacientes con meningitis, entonces da la rifampicina. Después, alérgico con contraindicaciones a otros antibióticos o quimioterápicos, infecciones causadas por estafilococo. Entonces, las indicaciones de y para prevenir meningitis meningocóxica en portadores asintomáticos, que no están enfermos, pero se le hace una quimioprofilaxis, que se llama, con rifampicina. ¿Ya? Sigamos. Aminociclitoles, otro grupo de medicamentos. Son los antibióticos estrechamente relacionados con los aminoglucósidos. La diferencia radica en que los aminoglucósidos contienen aminoazúcar unido a un grupo glucosídico, mientras que los aminociclitoles tienen un grupo amino unido a un anillo ciclitol. Los dos principales aminociclitoles son la apramicina y la espectinomicina. ¿Ya? Apramicina y espectinomicina. Eso tienen que saber. Vamos a ver, la espectinomicina también tiene bastante utilidad en la práctica médica. Espectinomicina, fíjense, es un aminociclitol producido por la Streptomyces spectabilis, fíjense, sacan de un hongo también, es un polvo amarillo, soluble en agua, bueno. Se expende en frascos ampollas de 2 gramos para uso intramuscular. Entonces hay ampollas de 2 gramos para uso intramuscular. ¿Cuál es la dosis? 2 gramos intramuscular en el hombre y 4 gramos intramuscular en la mujer, ambos en dosis única. Fíjense que este es el medicamento que se usa mucho en la gonorrea, ¿ya? Entonces, en la gonorrea masculina, suficiente con 1 gramo intramuscular, o sea, una ampolla de 1 gramo intramuscular, dosis única. Pero en la mujer, como es más rebelde la gonorrea, hay que dar 2 gramos, o sea, 2 ampollas de 2 gramos, que serían en realidad 4 gramos intramuscular, también a ambos en dosis única. O sea, la ampolla de 2 gramos para el hombre y ampolla de 4 gramos para la mujer. Indicaciones clínicas: se le emplea contra la gonorrea aguda en el hombre y la mujer cuando está contraindicada la penicilina. O sea, cuando la penicilina, que es la droga de elección en el caso de gonorrea, no se puede dar o porque es resistente a la penicilina o por alguna otra razón, entonces ahí usamos este medicamento llamado espectinomicina, donde se hace 2 gramos intramuscular en el hombre y 4 gramos intramuscular en la mujer, ambos en dosis única. Antibióticos de amplio espectro, tenemos el cloranfenicol y las tetraciclinas. Penicilina de amplio espectro y espectro intermedio, penicilina G y oxacilina. De bajo espectro, la vancomicina y la polimixina. ¿Ya? Esto nos está queriendo reducir ya muchas clasificaciones que nosotros hemos visto. Ya ustedes tienen su esquema mental, las clasificaciones de la penicilina, y vamos a ver después las clasificaciones de la tetraciclina. ¿Ya? Hola, Cookie. Todo bien, mi querido Cookie. Ahorita yo estoy dando una clase virtual. ¿Quieres algo urgente o yo te llamo después, cuando termine? ¿Te está yendo a Concepción el fin de semana o no? Nada, no se puede. Seguro. Eso decía yo. Pero Albertito no va también para hacer la promoción allá. ¿No va a poder ir? Ya. Ya, perfecto, Cookie. Yo cuando termine mi clase ya te doy, o en la tarde te doy un toquecito, ¿ya? Cookie. Ya. Ok. Ya. Ok, gracias, Cookie. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Ya, va a disculpar una llamada de un hermano. Bueno, decíamos entonces, miren, mecanismo de acción de las tetraciclinas. Era como yo les decía, ya hemos venido aprendiendo, ¿no? Bien metodológicamente, cuando vimos las penicilinas, cuál eran las clases de penicilina, cuál eran las dosis que se daban, cuáles eran los efectos adversos, cuáles eran las indicaciones terapéuticas. Entonces, ustedes tienen que hacerse un cuadrito adicional. Aquí ya a la diapositiva le da el pantallazo
grande y después con detalle, pero ustedes ya tienen que ponerse a hacer sus propios resúmenes, sus propios cuadros que les faciliten la memorización de estas 100.000 medicamentos, un montón de medicamentos que hay que estudiar y saberlos clasificar, saber sus efectos colaterales, etc. Entonces, para no perderse en ese mare magnum, tienen que hacer eso para que pueda facilitarle la memorización. Fíjense que el mecanismo de acción, vamos a ver, de la tetraciclina, inhiben la síntesis proteica bacteriana y fijándose a la subunidad 30 del ribosoma. Fíjense que aquí nos vuelve a expresar la misma cosa que habíamos visto. El otro en la subunidad 50 era del antibiótico anterior y habíamos dicho que los ribosomas eran unas formaciones redondeadas que estaban pegadas al retículo endoplásmico rugoso de la célula. Porque hay también el retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico liso se sintetizan las grasas, los lípidos. Y en el retículo endoplásmico rugoso, la célula va a sintetizar las proteínas. Entonces, ahí es donde actúa este mecanismo de acción en la síntesis proteica bacteriana, es decir, en esta subunidad 30S, y ahí es donde impide que la célula, la bacteria se vaya replicando, porque no deja que utilice, es decir, esos ribosomas que sintetizan la proteína para la célula, y de esa forma la bacteria no puede replicarse, no puede multiplicarse. Sigamos. Tetraciclina. Entonces, la clasificación de la tetraciclina, fíjense aquí. La tetraciclina es un medicamento antiguo, antiquísimo, pero que todavía se sigue utilizando, sobre todo acá en los países pobres de América del Sur, porque ya en Europa, todas esas cosas, ya no se ve la tetraciclina, ¿saben? Pero como es un antibiótico barato y que se puede usar en algunas patologías, todavía se lo hace en los países del tercer mundo, ¿no? Las tetraciclinas se dividen en naturales y semisintéticas. Entonces, las naturales tenemos la clortetraciclina, la demeclortetraciclina y la oxitetraciclina. Esos son los tres tipos de tetraciclinas naturales. Las semisintéticas son otras tres. Se llaman, los nombres que ellas tienen son tetraciclina, doxiciclina y minociclina. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son las tetraciclinas naturales? Clortetraciclina, demeclortetraciclina y oxitetraciclina. ¿Cuáles son las tetraciclinas semisintéticas? La tetraciclina, la doxiciclina y la minociclina. Todo eso tienen que saber. Sigamos, toxicidad de la tetraciclina. Efectos indeseables. La tetraciclina, por su capacidad de formar quelatos, se deposita en el esqueleto humano del feto del niño pequeño, pudiendo producir un retraso hasta de un 40% del crecimiento óseo. Entonces, fíjense que se puede depositar en el esqueleto de los niños y producir una disminución o un retraso del crecimiento, formando quelatos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces. Toxicidad de la tetraciclina. 1. Locales, irritación. Es decir, si usted utiliza una pomada, por ejemplo, a base de tetraciclina, puede producir irritación. 2. Lo producido por superinfección. ¿Qué pasa? Si toma tetraciclina por vía oral, también puede producir alguna irritación gástrica, ¿verdad? Lo producido por superinfección, ¿qué quiere decir? Cuando se usa mucho la tetraciclina, mucha gente lo utiliza para el acné. El acné, o sea, las lesiones de piel, ¿no es verdad? Los granitos, las pústulas, esas. Y muchos médicos recetan tetraciclina para el acné. Y tienen que tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, ese tratamiento prolongado, a veces mejoran del acné, pero después le viene otra superinfección. ¿Por qué? Porque la tetraciclina mató muchos gérmenes saprófitos de la piel y ahí permitió que esos doble pechuga se multipliquen y comiencen a invadir esa piel, y a veces el remedio fue peor que la enfermedad, ¿no es verdad? Porque comienza a tener lesiones más graves que las pustulitas que tenía de su acné. Por eso puede producir el uso continuado de tetraciclina, la famosa superinfección. Y tercero, lo de hipersensibilidad alérgica. También hay un tipo de alergia a la tetraciclina, y muchos pacientes que toman tienen urticaria, picazón, prurito, etcétera, ¿no? En orden de frecuencia. Entonces acá nos lo están poniendo en orden de frecuencia los productos de la familia de las tetraciclinas que producen efectos indeseables. Entonces, fíjense que
En primer lugar está la oxitetraciclina, el 30%. O sea, de 10 personas que usted receta, 3 van a tener efectos indeseables. Después tenemos la doxiciclina, 15%. De 10 personas, 1,5. Minoxiclina, 14%, parecido con la anterior. Demeclortetraciclina y la tetraciclina, que se venden con esos nombres, 7%. Entonces, fíjense que las que menos efectos colaterales o indeseables producen es la demeclortetraciclina y la tetraciclina. Las otras, la oxitetraciclina y la doxiciclina, junto con la minoxidilina, tienen mayor probabilidad de producir efectos indeseables. Preparados ahora. La tetraciclina son el prototipo de antibiótico de amplio espectro. Son bacteriostáticos para bacterias gram positivas y gram negativas y aerobios y anaerobios. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el espectro bacteriano de la tetraciclina? Me tienen que decir, el espectro bacteriano de la tetraciclina, es decir, sirven para gram positivo como para gram negativo. O sea, tiene un espectro, gran espectro, positivo y negativo, contra gérmenes. Y también contra bacterias anaeróbicas, que se desarrollan en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Pero fíjense que hay que ver si son bactericidas o bacteriostáticas. Son bacteriostáticas, o sea, disminuyen su crecimiento y no las matan a las bacterias. Ahora vamos a ver el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro que fue aislado por primera vez de los Streptomyces Venezuela. Fíjense, en 1947 se aisló por primera vez ese medicamento, ¿ya? Que se usa hasta ahora, pero en los países industrializados ricos ya no se vende más el cloranfenicol, porque produce un efecto colateral grave, que es es decir, deprime el sistema de la médula ósea. Es decir, ustedes saben que la médula ósea, la médula roja, la médula ósea de los huesos, son los que producen las células sanguíneas, ¿no es verdad? Tanto de la serie roja como de la serie blanca. Entonces, al deprimir la médula roja de los huesos, el paciente deja de producir las células rojas y las células blancas. Entonces, produce una lesión gravísima. El paciente tiene anemia, tiene infecciones frecuentes porque no tiene glóbulos blancos para que la defienda. Entonces, por depresión de la médula roja de los huesos. Entonces, eso ha hecho que se saque de los países industrializados este cloranfenicol ya hace muchos años. Pero acá todavía se sigue vendiendo, como les digo, porque a pesar de ese efecto colateral grave, porque es barato, se utiliza en infecciones urinarias, algunas diarreas, etcétera. Entonces, todavía, y como ustedes saben que aquí el control no es muy bueno de los medicamentos, pues entra mucho por contrabando, se vende sin receta, entonces eso complica más el comercio, ¿no? Muy bien, preparado de vías de administración, tenemos tetraciclina, rortetraciclina, tetraciclina, y se da un comprimido 3 veces por día vía oral. Y después la oxitetraciclina de 100 miligramos que se da cada 12 horas. ¿Ya? Entonces las 3 primeras, la tetraciclina, rortetraciclina y demeclortetraciclina, cada 8 horas, 3 por día. Y la oxitetraciclina, 100 miligramos cada 12 horas. Muy bien, indicaciones terapéuticas de la tetraciclina, infecciones por clamidias y micoplasma. Estos son 2 tipos de bacterias. En el tracoma es una enfermedad de la vista, del ojo. Ahí están indicadas que puede llegar hasta la ceguera. Aquí están indicadas las tetraciclinas. Infecciones por rickettsia, también son una bacteria que pueden causar infecciones graves. Brucelosis, cólera, infecciones cutáneas, acné, como yo les decía, el acné, pápula, pústula, foliculitis e impétigo, infecciones oculares. En todo ese tipo de enfermedades están indicadas las tetraciclinas y el cloranfenicol. Sigamos. Cloranfenicol. Fármaco que apareció en la década del 60, yo les decía, su ventaja, gran espectro. Pero ya le hemos dicho que solamente en los del tercer mundo se vende todavía cloranfenicol, porque ya se ha recogido y ya no se vende más. En Europa está bien nada, tóxico sobre la médula roja. Luego tenemos aquí el cloranfenicol, cómo se absorbe, dónde se distribuye y cómo se excreta. Se absorbe entonces en la parte intestinal, se distribuye por los diferentes órganos, hígado, vaso, placenta, etcétera, y se excreta por el riñón. Esa es la farmacocinética del cloranfenicol. Vía de administración y dosis.
Ahí se administra por vía oral. 1 a 2 gramos en adultos cada 12 horas. Después vía parenteral, 200 miligramos por día cada 12 horas también por vena. Después vía tópica solo se usa en terapéutica oftalmológica. Es decir, en pomada, en crema, el cloranfenicol solamente se usa en algunas patologías del ojo, ¿ya? Colirio, crema, es decir, los párpados, etcétera, esa vía tópica del cloranfenicol. Las otras dos, la oral y la parenteral, se utilizan en otro tipo de patología. Cloranfenicol nuevamente uso terapéutico, fiebre tifoidea, meningitis bacteriana y rickettsiosis. Fíjense que se está utilizando en la fiebre tifoidea, en la meningitis bacteriana y en la rickettsiosis. Nosotros utilizamos aquí, como les digo, estos esquemas en meningitis bacteriana, utilizar el cloranfenicol, como les digo, porque es barato y todavía tiene algún efecto. Y formando parte de otro medicamento, o sea, se le da el cloranfenicol, más se le da otro tipo de medicamento, se hace un esquema duplo o triple con 3 drogas, entre ellos el cloranfenicol. Pero ya en otras partes, como les digo, Europa, Estados Unidos, ya no utilizan el cloranfenicol. Eso para que ustedes sepan. Pero como ustedes lo van a encontrar en su práctica médica, que todavía hay en toda la farmacia, en toda su forma, entonces tienen que saberlo. Muy bien. Entonces, las reacciones adversas, ya hemos dicho que, fíjense, aquí está lo que yo acabo de decir. Depresión de la médula ósea, que se llama que anemia aplásica irreversible. Fíjense que está en rojo, lo que yo les decía. Cuando aparece esa reacción adversa que es relativamente frecuente en el cloranfenicol, por eso esos países ricos ya lo han dejado de usar hace años, porque produce este cuadro que lo han puesto con rojo aquí por algo. Fíjense, la anemia plástica es la destrucción de la médula ósea, entonces ya no llega a producir ni glóbulos rojos ni glóbulos blancos. Y eso se conoce como anemia aplásica. Y es irreversible. O sea, no es que usted suspende el remedio y otra vez vuelve a fusionar esas médulas, ¿no? Entonces, fíjense, el cuadro hemático, hay anemia plástica, granulocitopenia, trombocitopenia, o sea, todas las células sanguíneas disminuyen, ¿ya? Muy bien, entonces, ese es sobre... Recording stopped. Las clases sobre estos medicamentos. Si tienen alguna preguntita que hacer, adelante. Si no, esperaremos un ratito hasta que yo transforme ese video para comenzar el otro tema ya de la parte práctica. Adelante, ¿alguna duda, alguna cosita? Fíjense de que los temas farmacológicos puros, la farmacocinética, la farmacodinamia, son temas bastante complicaditos, ¿no? ¿Verdad? Y hay que ponerle mucha atención, fijarse bien en los cuadros, hacer sus propios resúmenes ustedes, todo eso ayuda a memorizar, ¿verdad? Intentando sacarle el jugo a las láminas del PowerPoint, de las explicaciones que escuchan en clase, y volviendo a releerla y reestudiarla nuevamente en sus casas, ¿no? Esa es la única forma de aprender farmacología. ¿Está bien? Pero sabiendo farmacología lo va a diferenciar del resto de los odontólogos que la gran mayoría ya no tiene ni idea de la farmacología. Receta 2 o 3 medicamentos que se los ha grabado así y los receta como el Padre Nuestro de cada día, ¿no? ¿Verdad? Pero no tiene ningún conocimiento sobre reacciones adversas, sobre contraindicaciones. Y muy bien, entonces quedaremos así, vamos a hacer un break ahí de unos 10 minutos y después seguimos con el segundo tema. ¿Está ok? Está bien, doctor. Muy bien.